Damas y caballeros, bienvenidos al evento conmemorativo por el 55 aniversario de la inauguración del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Aprovechando esta coyuntura, este marco, vamos a hacer la presentación del libro el último libro del embajador Hugo Pereira, titulado Raúl Porras y Guillermo Loma, perdón, Historiadores y Diplomáticos, Raúl Porras Barrenechea y Guillermo Loman Guillén. En esta ocasión tenemos, además del autor, el embajador, además, también Juan Álvarez Vita, y el embajador Óscar Maur. En primer lugar, tomará la palabra el autor, el embajador y hoy actual cónsul del Perú en Guayaquil, Ecuador, don Hugo Pereira, quien es diplomático e historiador nacido en Lima en 1958. Es doctor en Ciencias Sociales y miembro del número de la Academia Nacional de Historia. Ha publicado los libros Andrés Abrino Cáceres y la campaña de la Breña en el 2006, Manuel González Prada, El radicalismo peruano, una aproximación a partir de las fuentes periodísticas de tiempos del segundo militarismo 1884-1895, en el año 2009. Trabajos sobre la Guerra del Pacífico y otros estudios de historia e historiografía peruana en el 2010. Y una serie de publicaciones de mucho valor historiográfico para quienes hacemos y pues nos dedicamos a la historia. Actualmente, como ya lo he mencionado, es el cónsul general del Perú en Guayaquil. A continuación, toma la palabra el embajador Hugo Pereira. Buenas tardes, Ricardo, gracias por tus palabras. Juan, qué gusto de verte, estar contigo. También un saludo al embajador Óscar Maur, porque debe estar escuchándonos. Bueno, te agradezco. Yo soy, en rango diplomático, soy ministro cónsul general del Perú en Guayaquil, ¿no? Y también, como tú has dicho, pues asociado a San Marcos, a la Casa de San Marcos, y a Porras de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, sobre todo, aunque va a parecer extraño que lo diga, familiares en el sentido de proximidad, de vinculación. De hecho, quiero comenzar estas breves palabras, los 20 minutos que tengo, hablando de cosas que no están en el libro, ¿no? Hablando de temas que no están en el libro, y después hablar un poco del libro, ¿no? Pero quisiera comenzar por esto que les mencioné, ¿no? O sea, yo supe cuando era un niño de Raúl Porras Barrenechea, a través de el hermano de mi madre, el embajador Jorge Plasencia Malpica. En ese entonces, Jorge Plasencia era, si no me equivoco, discípulo de Porras en San Marcos. Y él me habló mucho de Porras, ¿no? Bueno, lo que después me han hablado casi como un calco, diferentes personas que lo conocieron, como por ejemplo el embajador Osvaldo Rivero, después otro diplomático también, el embajador Carlos Alzamora, el doctor, fuera de la diplomacia, el doctor Federico Caos Mandoy. No he escuchado a Vargallosa directamente, pero he leído El pez en el agua, sus memorias, y en todos hay una plantilla, ¿no? Un elemento en común que es ese don extraordinario de gentes y ese don extraordinario de docencia que tenía Porras, ¿no? Que parece ser, todos me dicen lo mismo. Una vez escuché a Sánchez también que decía eso, no lo conocí personalmente a Sánchez, pero recuerdo haberlo escuchado, es decir, si nosotros leemos a Porras y leemos las páginas del Pizarro de Porras, por ejemplo, o los cronistas del Perú, a pesar de que estamos deslumbrados, porque yo lo conocí a Porras intelectualmente cuando tenía 17 años, cuando estudié la historia, ¿no? A pesar de que nos deslumbramos, ese Porras que leemos en los textos es pálida sombra de lo que realmente fue el maestro en vida, en contacto directo con sus alumnos, ¿no? Y alumnas, como por ejemplo María Rostorowski, ¿no? Otra historiadora. Entonces, venga primero pues mi homenaje a este gran maestro que tanta huella docente dejó, ¿no? Esta prolongación de Porras son sus discípulos, ¿no? Todos ellos destacados en diferentes áreas, ¿no? Y con la misma pauta, ¿no? De
de un sano patriotismo y de calidad académica, ¿no? Que son, creo que, rasgos distintivos de Porras. Ahora voy a distinguir, voy a decir por qué no es nacionalista, sino patriota Porras, que son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, lo primero que quería decir, pues, es eso, ¿no? Eso. La otra cuestión es el Porras que yo conocí en la universidad leyendo Los Corrientes del Perú. Es un Porras en el que yo advertí desde el comienzo una combinación muy especial, ¿no? La combinación del artista con ¿cómo llamarlo? El artista con el historiador, el científico, ¿no? O sea, esa rara combinación de rigor académico, de exquisitez en la fuente, ¿no? De tratar de llegar a decir exactamente lo que dice el documento, con esa finura en la expresión, ¿no? Basta leer las escasas páginas que dejó de su relato de la muerte de Francisco Pizarro, que está en el Porras, en el libro de Porras, en el libro que llevó el título de Francisco Pizarro, lo que habría sido una conquista del Perú escrita por él, ¿no? Habría sido realmente un monumento, ¿no? A esta historia, como les digo, es una combinación de arte con ciencia, ¿no? Una combinación de literatura y rigor heurístico. Creo que ese es un rasgo también muy característico de Porras. Y aquí también quisiera mencionar que del que más se acercó a él en tiempos recientes nuestros fue un historiador que yo conocí que se llamó Alberto Flores Galindo. Alberto Flores Galindo es quizás el único, me atrevería a decir, en la tradición marxista, estructuralista peruana, quizás también Pablo Macera, pero yo creo que más Flores Galindo, que combinó esta expresión literaria con la experiencia científica, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el relato que hizo sobre Europa y el país de los incas, que publicó en Buscando un Inca, que mereció elogios nada menos que de Vargas Llosa, ¿no? Es la única vez que he visto a Vargas Llosa hablar elogiosamente de la prosa de un historiador, aparte de Porras, por supuesto, ¿no? Aparte de Porras, ¿no? No he escuchado de otro comentario de un historiador peruano, porque los historiadores peruanos suelen, digamos, caer en un rigor quizás demasiado cientificista, ignoran esta dimensión artística de la expresión del historiador, del trabajo del historiador. Bueno, eso es en cuanto a lo que no está, digamos, tan claro sí, en parte en el libro, ¿no? Pero yo lo que quisiera es mencionar cuáles son las peculiaridades de Porras, y aquí ya entro a hablar un poco más en detalle del libro, ¿no? Dentro del poco tiempo que tengo. La vocación inicial de Porras no fue la historia, es una cosa que se sabe poco, no fue la historia. Si uno, digamos, se subiera a la máquina del tiempo y fuera al Palais Concert, ¿no? O a los bares de Lima de 1921, 22, ¿no? Y se topara con una ciudad pequeña, ¿no? Con los cenáculos de gente que conversaba, y si uno viera, por ejemplo, a Pablo Abril de Vivero, con el hijo de González Prada, Alfredo, o Luis Ulloa, digamos, Alberto Ulloa, gente, digamos, Valdelomar, al fondo o con ellos veníamos a un muchacho claramente menor que ellos, de ojos azules, rubicundo, que era Porras Barrenechea. O sea, esa es la imagen que nos transmite de manera entrañable un testigo de la época que fue Luis Alberto Sánchez, y lo hace en la introducción del libro Pizarro de Porras, ¿no? Ahí él escribe eso. Era un muchacho que conversaba con ellos no de historia, sino de crítica literaria. Sus primeros pininos fueron en la crítica literaria. Además, decía, era terrible, porque metía cada sablazo, ¿no? Cuando un libro salía malo, era terrible, ¿no? Y él está metido en el oficio de prensa desde que es jovencito, tiene 15 años, 16 años, es muy precoz, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Porras, pues, no era un hombre de fortuna. Porras era de una familia ilustre cajamarquina, con una familia ilustre limeña de origen rioplatense, Barrenechea, ¿no? Pero era una familia cultivada, ¿no? El abuelo había sido canciller, una familia distinguida de Lima,
pero no una familia al estilo pues, de los Prado, de los Miro Quesada, digamos, gente con mucho dinero, hacendados o dueños de periódicos. No, no, era una familia de medianos recursos. Entonces, Porras debió, pues, ganarse la vida, ¿no? Ganarse la vida. Entonces, una vía para él, para comenzar a trabajar, ya no de manera esporádica, sino con cierta, digamos, estabilidad, fue ingresar a la Cancillería. E ingresó de manos de un tío suyo, Melitón Porras, famoso canciller del Perú de la época de la lucha por los cautivos de Tacna y Arica, ¿no? Es en esta época que él entra a la Cancillería y el año 1926 lo tenemos como director nada menos que del Archivo de Límites, que en ese momento en que el Perú estaba definiendo sus fronteras, en ese momento el Archivo de Límites era el archivo peruano, sin duda, era el archivo peruano, ¿no? Estaban pendientes el año 26 las fronteras con Colombia, porque todavía no se había aprobado el Tratado de Salomón Lozano, estaba pendiente la frontera con Chile, recién se va a hacer el 29 el Tratado de Lima, ya estaban fijadas las fronteras con Brasil y con Bolivia, ¿no es cierto? Pero quedaba el gran tema de Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, precisamente Porras comienza su estrellato con el tema de Tarata. Él hace un famoso estudio sobre la provincia de Tarata y logra al final que el árbitro estadounidense ordene la devolución de la provincia de Tarata al Perú. Esto es una proeza del cerebro, ¿no? Es una proeza del cerebro, ¿no? Es una cosa parecida a lo que pasó con el tema de la Haya, ¿no? Poseímos 50.000 kilómetros cuadrados. Bueno, aquí fue por Tarata. Entonces, a punta de investigar y de escribir y de polemizar, consiguió eso para el Perú, ¿no? Antes del Tratado del 29, ¿no? Entonces, el punto es que Porras aquí digamos, hace una inmersión no solamente en la historia, sino en la política, es decir, en la vida diplomática, porque la diplomacia está íntimamente vinculado con la política, o sea, la política exterior es expresión de los intereses de un Estado, y esos intereses se discuten en el interior de un país, no surgen de la nada, surgen de la política interna, ¿no es cierto? Y el diplomático por eso es un observador tanto de la política interna como de la política exterior. Entonces, Porras, repito, adquiere inmersión en la política, en un sentido aristotélico, si quieren ustedes, no partidista, y además con el instrumento de la historiografía, ¿no? Y con todas sus complejidades. Y es ahí que Porras nace. Ahora, ¿cómo nace realmente Porras como historiador? Nace el año 28 con dos trabajos que hizo. Uno sobre su abuelo Barrenechea, ¿no? Que fue junto con Balta el que firmó digamos, el reconocimiento inicial de Cuba, la independencia de Cuba en 1869, y otro fue Toribio Pacheco, el gran canciller peruano de la Triple Alianza contra España, el gran canciller peruano que fue exaltador del heroísmo del pueblo paraguayo y su defensor frente a la Triple Alianza, ¿no? Que aniquiló a ese país, ¿no? Lo hizo pasar de 1 millón de habitantes a 200.000 habitantes, ¿no? Entonces, estas dos influencias se plasmaron, repito, en dos trabajos de historia y yo, a mi entender, enmarcaron el nacimiento del propiamente, nacimiento público, digamos, porque ya había ocurrido con Tarata en privado, el nacimiento público del historiador diplomático, ¿no? Con la obra de sobre José Antonio Barnechea y la otra obra sobre Toribio Pacheco. Por cierto, que a raíz del discurso que hizo del canciller Toribio Pacheco, Porras fue expulsado de la Cancillería durante 1 año. Historia interesante. ¿Por qué? Yo presumo que es porque los embajadores del Brasil, de Argentina y Uruguay que asistían al evento se quejaron. O sea, pero claro, es un tema que habría que investigar, ¿no? Lo cierto es que estuvo fuera 1 año de la Cancillería. Porras siempre fue un personaje polémico, un personaje altivo, pero siempre, digamos, terminaba imponiéndose su señorío, su calidad como académico y como funcionario público, ¿no? Entonces, bueno,
paremos a hablar de Porras, no tenemos tiempo, hay mucho de qué hablar. Hablemos de Loman, ¿no? Guillermo Loman Villena. Guillermo Loman Villena es un caso muy diferente, ¿no? Pero en el sentido de que no tuvo la amplitud de espectro de Porras. Fue un diplomático e historiador, Porras fue, por decir, senador también, ¿no es cierto? Aparte crítico literario al comienzo. Loman fue un estudioso del virreinato. Pero ojo, y lo que se dice en el libro, o se sugiere en el libro, es que, digamos, si Loman nunca hubiera entrado al servicio diplomático, y si Loman nunca hubiera tenido exposición internacional, bueno, habría sido como su maestro. Su maestro fue Rubén Vargas Ugarte, un gran erudito, un gran estudioso del virreinato, pero sin eso que entendemos como dimensión universal, dimensión internacional. Lo que le da aliento internacional a la obra de Loman, lo que lo hace ver ubicar al Perú del siglo XVII en perspectiva del planeta en la época, es la dimensión de diplomacia, o sea, su conocimiento y su inmersión en la arena internacional, ¿no? Ese gran Perú es el gran Perú, no es cualquier gran Perú del siglo XVI y XVII, es la época en la cual el Perú formaba parte del imperio más grande del planeta. No nos olvidemos de eso. Ahora, en cuanto a los temas, digamos, de su trabajo historiográfico, propiamente dicho, al taller del historiador, por llamarlo como decía Bloch, tampoco se sabe mucho, tampoco se dice mucho, que Loman fue el más prolífico historiador de toda la historia del Perú. Eso se dice poco. Más que Basadre, más que Sánchez, más que Macera, más que Flores Galindo, más que, en fin. Y eso basta ver con la bibliografía que han estudiado Gibovich y el doctor de la Fuente Brunke, porque ellos han ido a identificar cada artículo, cada ponencia, cada publicación que hizo Loman durante su vida, y han llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces tenemos dos casos emblemáticos, ¿no?, de historiadores y diplomáticos. Ahora, donde se notó la asociación completa, digamos, el ejemplo completo más perfecto de la asociación del trabajo entre el diplomático y el historiador, juntos, no separados, como se ha visto siempre, porque siempre se ha visto separados, ¿no? Ellos no lo entendieron así. Donde se vio esta unión fue en el tema de Costa Rica de 1960, ¿no? En ese momento, si uno lee el discurso de Porras y lo compara con las intervenciones de Porras en el Senado, porque él es senador del año 56, ¿no?, uno encuentra un común denominador, que es el uso de la historia como una proyección del Perú hacia el futuro y como un planteamiento de una manera de plantear los problemas presentes del Perú. Eso lo hace en el Senado a cada rato. Por ejemplo, defiende la figura de César Vallejo, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Costa Rica, él va a emplear constantemente el conocimiento histórico y el conocimiento de cómo fue la política exterior del Perú, de cuál es la línea de la política exterior del Perú desde el nacimiento de la República, para defender los principios de no intervención, de autodeterminación, ¿no es cierto?, y sacar una conclusión, pues, que se mostró, pues, espectacular. Decían, señores, no podemos romper la familia americana. No emplea esas palabras, pero eso más o menos es lo que dijo. No podemos romper la familia americana, ¿no? No podemos sacar a un hijo de una familia, ¿no? Porque es siempre comunista, porque no, además él no defendía a Cuba como comunista, él defendía a Cuba como Estado-nación, él defendía ese Estado-nación que su abuelo también había defendido en su nacimiento en 1869, ¿no? Y decía, si nosotros permitimos esto, lo que va a ocurrir es que Cuba se va a arrojar a los brazos de los soviéticos. Y ojo, los soviéticos son como los franceses del año que invadieron México, en la década del 60, del siglo XIX, es decir, elementos externos a América. Lo que está diciendo, señores, defendamos la familia americana, seamos consecuentes, pues, que no se duerman los Monroes,
que no se duerman los Monroes, ¿no? Seamos consecuentes, que no se metan otros a nuestra familia, ¿no? O sea, pero lo que quiero subrayar acá es que los ecos de la política exterior peruana están ahí, ¿no es cierto? Y no se advierten. En otras palabras, Porras estaba como en un mirador, ¿no? Veía el gran panorama, podía ver a través de la niebla, que era esta ideologización extrema de la Guerra Fría, ¿no? Y el pobre presidente Prado, pues, estaba atrapado por las consideraciones de corto plazo, ¿no? Es decir, el embajador de Estados Unidos que lo presionaba, le decía, oiga, que el Perú es amigo de Estados Unidos, que tiene que votar el Perú, que hay que alejar a los comunistas, y él solamente tenía esa visión cortoplacista, ¿no es cierto? Bueno, el tiempo le dio la razón a Porras, porque 2 años después, los soviéticos, de consumo con Fidel Castro, montan misiles balísticos nucleares en la isla, amenazan a Estados Unidos como nunca nadie jamás había amenazado a Estados Unidos. Y lo peor de todo, porque eso lo sabemos ahora, es que probablemente la razón principal no fue para los soviéticos defender a la isla de una invasión de Estados Unidos. No fue lo único en todo caso. La preocupación de los soviéticos era que había misiles en Turquía que estaban apuntando a la Unión Soviética y querían presionar a Estados Unidos para que los Estados Unidos retiraran esos misiles de Turquía. O sea, en otras palabras, estaban, en el caso típico del realismo, utilizando a Cuba, ¿no es cierto?, para sus propios intereses, como Estado-nación competidor en la gran escena de la Guerra Fría. Como verán, pues ustedes, Porras, cuando vemos ahora la pelea que continúa entre Cuba y Estados Unidos, y cuando vemos también con desazón cómo el presidente Barack Obama intentó acercar a Estados Unidos con Cuba, vemos ecos de la visión de Porras, ¿no? Y vemos que tuvo razón, ¿no? Que tuvo razón y que su visión amplia, generosa y liberal del mundo ha dejado una huella prácticamente hasta nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso quería decirles. Así es, totalmente pleno lo que acaba de decir el ministro Pereira con relación a Porras y a Lotman, que como bien dice, muy poco se menciona su producción historiográfica, ¿no? Habría que hacer una reivindicación, en todo caso, de la obra de Lotman, que es importante, que muy poco menciona, como bien dice. A continuación, tenemos la participación, los comentarios del embajador Juan Álvarez Lita, que es también lingüista e historiador. Estudió Derecho e Historia en la Universidad de San Marcos, en la Católica y Diplomacia, obviamente en la Academia Diplomática. Tiene 3 grados en maestría y doctorado calificado con suma cum laude. Como diplomático ha representado al Perú en Argentina, Hungría, Austria, Suiza, Naciones Unidas, Viena, Ginebra y Nueva York. Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con sede en Montevideo, Costa Rica, Cuba, Indonesia, Timor Oriental, y fue el primer embajador que el Perú acreditó ante la Asociación de Estados del Sudeste Asiático. A continuación, bueno, y obviamente tiene una tremenda, larga y amplia trayectoria. A continuación, el embajador Juan Álvarez Lita. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Instituto Ricardo Palma por haber organizado este evento y también haberme invitado para hacer algunos comentarios a esta obra. El libro que se presenta hoy, que es de la autoría de Hugo Pereira Plasencia, que es colega mío, no solamente en la diplomacia, sino también en la historia. Esta es una obra que se suma a muchas otras que ha entregado a la comunidad. La presente publicación está referida a la labor que desempeñaron Raúl Porras Barrenechea y Guillermo Lotman Villena. Ambos fueron destacados historiadores que, gracias a sus investigaciones, dieron nueva luz al pasado de nuestro país, derrumbando leyendas que no tuvieron mayor base científica. El primero
ostentó el alto cargo de canciller de la República en circunstancias muy difíciles. Qué mal. Sus convicciones lo llevaron a desoír las instrucciones del gobierno de entonces en relación con la crisis de Cuba, al instaurarse el gobierno de Fidel Castro y la redacción de los países que conformaban la Organización de Estados Americanos. Solo un poco. Durante el tiempo que me tocó ser embajador del Perú en Cuba, yo pude apreciar que había tres personajes peruanos muy importantes en la historia de Cuba. El primero, Mariano Ignacio Prado, que tiene un monumento en la Quinta Avenida de La Habana, una de las principales avenidas de esa ciudad. El otro personaje histórico peruano es Leoncio Prado, y el tercero es Raúl Porras Barrenechea, que tiene un monumento también ahí en La Habana como expresión de gratitud del gobierno y del pueblo de Cuba. Pero no sería justo circunscribir su legado a la posición que asumió ante esos hechos propios de la política exterior. Porras Barrenechea tenía como base la enorme visión de las enseñanzas de la historia. El 27 de septiembre de 1960 nos dejó, hace ya 60 años. Estamos conmemorando precisamente su pase a otra vida, 60 años en el año que estamos cursando. Pero a través de sus obras sigue impartiendo la docencia universitaria. Su libro, Fuentes Históricas Peruanas, sigue siendo un texto de lectura obligatoria para todos los amantes de la historia. A Raúl Porras no alcancé a conocerlo. Yo estaba aún en el colegio cuando falleció, pero al ingresar a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuve como profesores a destacados discípulos de él, como fueron José Antonio del Busto de Turburi, René Cooper López, diplomático de carrera, que luego llegaría a la categoría de embajador. Cuando entré a trabajar en Torre Tagle, conocí a los embajadores Félix Álvarez Brun, uno de los alumnos de Porras Barrenechea, que ocupó un sitial preferencial en sus afectos. En la Cancillería, yo aprovechaba cualquier momento libre para ir al Archivo Central, que en aquel entonces era conocido como la Bóveda. Ello me permitió entablar amistad con otro embajador, nacido precisamente en esa vieja casona, que era Carlos Ortiz de Ceballos Pasolván. Cuando se dio la ley por la que todos los archivos de entidades públicas debían trasladarse al Archivo General de la Nación, se me comisionó para integrar la comisión de entrega. El embajador Ortiz de Ceballos luchaba arduamente en posición aislada para que nuestro archivo no se moviera de la sede de la Cancillería. Yo me transformé en el apoyo único de esa oposición y finalmente conseguimos que el archivo no saliera de Torre Tagle. He rememorado estos hechos a raíz de la aparición del libro que hoy tenemos el gusto de presentar. Pero estos recuerdos no estarían completos si no hiciera alusión al embajador Guillermo Loman Villeno, a quien, junto con Porras Barrenechea, está dedicada la obra bajo comentario. Guillermo Loman, a quien, a diferencia de Raúl Porras, sí conocí y traté, hundía su sangre con corrientes peruanas, germanas e hispánicas. Hugo Pereira,
A través de las citas de sus escritos, refleja un excelente conocimiento de lo que era Loman como diplomático y como historiador. No ahondaré en esos aspectos, sino en otro que pienso que no es muy conocido: su especial sentido del humor, que desconcertaba a todos los que lo juzgaban a partir de su rostro serio e inmutable. Debo confesar que en los primeros momentos yo también me formé esa idea de él tan alejada de la realidad. En abril del año 2005, para conmemorar los 4 siglos de la primera edición del libro del Inca Garcilaso de la Vega, Historia del adelantado Hernando de Soto, gobernador y capitán general del Reino de la Florida, y de otros caballeros españoles e indios, se realizó el Colegio Internacional La Florida del Inca 400 años después, que fue organizado por la Academia Diplomática del Perú, el Instituto Raúl Porras Barrenechea, precisamente que es el que nos congrega hoy día, y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Loman tuvo la representación de las 3 entidades. Yo participé con una ponencia intitulada Unidad y Diversidad Cultural en la Florida del Inca. Al terminar, el doctor Loman me dice en voz baja: de los expositores, el único que ha leído el libro eres tú. Y lo voy a decir. Ciertamente, lo dijo con gran maestría y manejo de la lengua, pero estoy seguro que sus palabras no dejaron duda alguna a lo que se estaba refiriendo. Esa fue la última vez que estuvimos juntos. Poco después, el 14 de julio de ese mismo año, falleció. Por coincidencia, ese día se inauguraba el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, de la Cancillería peruana. Han pasado 15 años de... Ya. Gracias. No voy a Como bien apunta Hugo Pereira, Gracias. las investigaciones que Loman realizó en el Archivo de Indias marcaron su labor como historiador. Fue un gran maestro para interpretar los manuscritos que pasaban por sus manos, para darles vida y situarnos en el momento en que fueron escritos, en elaborar un mensaje que reflejaba la síntesis de lo que hoy es el Perú, país del que, si no se conoce su historia, jamás podrá ser comprendido a cabalidad. Lo cierto es que Loman nunca perdió la visión de que los peruanos, como decía del busto de Uturburu, descendemos tanto de los vencedores como de los vencidos. Alguien podría suponer que Loman era un hispanista acérrimo, y de hecho lo era, pero siempre destacaba ese ingrediente como parte de la peruanidad, que es una síntesis de culturas y sangres muy bien fusionadas. Hugo Pereira entrega hoy el libro que ha dedicado a Porras Barrenechea y a Guillermo Loman Villena. Creo que como ejemplos han sido muy bien escogidos. Tratar a los historiadores que, al mismo tiempo, son diplomáticos no es tarea fácil. El historiador debe investigar con imparcialidad cómo fueron los hechos. Para entenderlos, debe llegar a conocer profundamente cómo era la vida en tiempos pasados. Hugo Pereira, al igual que quienes tenemos ambas profesiones, somos conscientes de que, en algunos casos, lo que
puede divulgarse, puede tener también consecuencias negativas. Ahí es donde los diplomáticos historiadores se ven obligados a recurrir a valores éticos que les señalen el camino a seguir. Deseo expresar mis felicitaciones al autor, a quien recuerdo muy bien porque tuve el gusto de ser su profesor en la Academia Diplomática del Perú. Tengo en mi memoria el viaje de estudios en el que yo participé acompañando a los alumnos de la Academia Diplomática a la costa norte del Perú. Y recuerdo su emoción en el cementerio de Trujillo, junto a la tumba de uno de los políticos peruanos más importantes del siglo XX. La obra está muy bien editada, tiene una excelente selección de fotografías y grabados. Antes de concluir, deseo felicitar nuevamente al autor e incitarlo a que continúe con su producción histórica. Quiero hacer extensivas mis congratulaciones a la Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú por haber editado esta obra y en especial a la Junta Directiva que preside el embajador Elard Escala Sánchez Barreto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, embajador Álvarez. Importante aporte. A continuación, tenemos al embajador Óscar Maur de Romaña, abogado con maestría en diplomacia pública, año 2018, Premio Nacional de Cultura, con 12 libros doctorados honoris causa publicados por universidades de Canadá, Bolivia, Tailandia, Ecuador y Perú. Periodismo de ejerce rector de la Academia Diplomática, viceministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República, presidente, en la actualidad, de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Con ustedes, el embajador Óscar Maur. Muy buenas tardes, señores. He tenido ocasión de seguir intermitentemente las conexiones técnicas que me impidieron estar desde un inicio, pero finalmente se ha logrado completar mi acceso a esta importante y grata ocasión. Señores, tenemos la suerte de vivir con una historia llena de sucesos que han marcado hitos importantes en las relaciones diplomáticas con nuestros países, hermanos de la región y con, en general, la comunidad internacional, y que nos ha permitido fortalecer nuestros lazos de cooperación y solidaridad a través del tiempo. Justamente la presencia del factor histórico termina siendo fundamental en la diplomacia, pues disciplinas que se nutren recíprocamente, mutuamente, ha demostrado en innumerables ocasiones. Sin embargo, la relación entre estos dos factores resulta jurídica propia a través del derecho internacional público, el cual manifiesta como sustento legal de las decisiones políticas que se proyectan y manifiestan a través de la diplomacia, lo que conlleva a estar ante un conjunto de disciplinas que se interrelacionan de manera eficiente y notable, invocando a muchos académicos a estudiarlas de manera conjunta e integral para un recto desarrollo de su doctrina. ¿Y por qué es importante tomar en consideración la historia, la diplomacia y el derecho internacional público? Estas tres disciplinas se han manifestado a través de la actuación de los estados en distintos momentos de la historia y que ha quedado plasmada en los registros jurídico-históricos de los principales tribunales internacionales. Es así que se reconocen una diversidad de principios del derecho que se basan, fundan su contenido en materia histórica,
tal como el principio uti possidetis iuris, el cual refiere al dominio que ejerce un Estado sobre territorios que le pertenecen por conceptos históricos y geográficos. Asimismo, podemos encontrar manifestaciones históricas relevantes en otros principios del derecho internacional, como el principio de la determinación de los pueblos, por el que se manifiesta la intención de un Estado para decidir sus formas de gobierno y dirección política a través de sus declaraciones y acciones, lo que a todas luces tendrá una gran importancia en la materia jurídica, ya que el estudio de las acciones de un Estado a través de la historia puede esclarecer las discrepancias a futuro. Es por ello que la historia se vuelve una fuente inagotable para la diplomacia, la cual se termina aplicando, y obviamente para el derecho internacional, a través de esta actividad y acción en las relaciones internacionales de un Estado. Sin embargo, esta visión tridimensional no es una y estudio reciente, puesto que este enfoque se manifestaba en la historia peruana a través de diplomáticos, historiadores que han dejado su huella en instancias internacionales y que son orgullosamente recordados en el Perú y el mundo. Es por ello que podemos encontrar gran relevancia contextual, como por ejemplo aquella férrea y helénica defensa realizada por Víctor Manuel en el arbitraje entre el Perú y Bolivia, quien a aplicación de las normas y principios del derecho internacional y en base a títulos históricos pudo conseguir una sentencia favorable a los intereses, el cual propició la culminación de la controversia limítrofe entre ambos países en 1909 a través del Tratado Polo-Bustamante. A su vez, podemos mencionar también los tres imbatibles representantes de la diplomacia peruana: José Luis Bustamante y Rivero, quien ejerció la presidencia de la Corte Internacional de Justicia entre 1967 y 1969. Víctor Andrés Belaúnde asumió la presidencia de la Asamblea General de las Naciones entre 1959 y Javier Pérez Bella, quinto secretario general de las Naciones Unidas, a quien lamentamos su sensible fallecimiento el pasado 4 del presente año. Estos tres notables peruanos y diplomáticos gozaron de una formación académica, humanista, jurídico-literaria, quienes han enaltecido el nombre del Perú a través de sus acciones, decisiones y esfuerzos por dejar huella en la historia de nuestro país. Es aquí, en el aniversario 55º del Instituto Raúl Porras Barrenechea, que se vuelve imprescindible recordar a este ejemplar, quien a través del enfoque histórico-jurídico ha realizado una labor ejemplar en el servicio diplomático de la República. Es así que Porras Barrenechea se convirtió en una expresión de hidalguía, amabilidad interamericana, ferviente creyente en la acción y solidaridad entre los estados, principios que demostró fehacientemente en la reunión de cancilleres de 1960 en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, debido a su clara oposición y rechazo a la propuesta del bloqueo a Cuba. Porras Barrenechea, la única solución al conflicto era a través de un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba y la solidaridad de las Américas, que zanje el conflicto político e ideológico, que se cierre la brecha entre ambas naciones. A pesar de sus mayores y dedicados esfuerzos por conseguir una paz duradera, la situación desde dominio público se volvió tensa, teniendo el desenlace que conocemos y las discrepancias y el distanciamiento entre los gobiernos que se mantiene. En tal tesitura también se magnifica la noble labor historiográfica de Guillermo Loma Villena,
quien estudió a fondo la época del virreinato, que como bien es sabido, promulgó jurisdicciones que luego sustentarían las diversas naciones que nacieron producto de la corriente libertadora de Sudamérica. Estos estados, sus orígenes territoriales en las llamadas cédulas reales, las cuales fueron utilizadas como sendos argumentos jurídicos e históricos en los diversos arbitrajes y casos ante tribunales internacionales para el reconocimiento y demarcación territorial del cual el Perú no fue ajeno. Este importante hito histórico, entre otros de necesaria lectura cultural y reflexión patriótica, ha sido plasmado por mi buen amigo y colega Hugo Pereira Plasencia, quien me honra con la invitación para realizar esta presentación de su valiosa obra Historiadores y Diplomáticos, Raúl Porras Barrenechea, Guillermo Loman Villena. Él, a través de aproximadamente 70 páginas, ilustra e impecable labor de estos dos personajes, muy instruidos sobre la historia peruana, con amplia erudición en el derecho internacional y una intachable carrera diplomática por la cual han forjado un legado en tinta indeleble en los registros diplomáticos sobresalientes quienes sirvieron al Perú de manera categórica. Hugo no solo es un diplomático ejemplar tras haber alcanzado la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, sino que también ha obtenido el grado de Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Historia por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Grados académicos que lo han llevado a valorar y entender la visión entre el derecho internacional, la diplomacia y la historia. Este interés e importante trayectoria que luce con inteligencia y creatividad le han dado a Pereira reconocimiento, han valido para ser premiado en innumerables ocasiones por su sustantivo aporte a la comunidad en general. De tales distinciones podemos resaltar el premio de la primera convocatoria de ensayo Pensamiento Iberoamericano 2014 por el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, el primer puesto en el área de humanidades, categoría maestría, en el primer concurso de tesis de maestría y doctorado convocado por la Asamblea Nacional de Rectores, por su trabajo denominado Una aproximación social y cultural a la figura de Andrés Avelino Cáceres entre 1982 y 1883. La Orden al Mérito por servicios distinguidos en el grado de comendador y ser además el único diplomático acogido en la prestigiosa Academia Nacional de Historia, entre otras notables y ciertamente merecidas distinciones. Su capacidad de análisis y visión de los principales sucesos históricos que marcaron la vida de peruanos, contribuciones al país, así como también de acontecimientos importantes a través de los años, lo han llevado a posicionarse como una voz autorizada y vital de una nueva, pero ya consagrada generación de humanistas que encuentran en la historia su más importante y valiosa fuente. En Pereira se produce la conjunción de la historia y la diplomacia, conversación, erudición, pero al mismo tiempo con la capacidad para defender permanentemente los intereses externos de la nación. Como menciona elocuentemente el humanista y crítico literario periodista Mirko Lauer, es un gran momento para la diplomacia como para la literatura, cuando éstas se vuelven una pareja intercambiable. La calidad de apreciar la disciplina histórica y su relación y relevancia con el derecho internacional, la diplomacia y sobre todo
la capacidad de sintetizar tan importantes factores de información son aspectos que aplaudo, admiro y valoro de Hugo Pereira, a quien felicito en gran medida por esta obra, la cual es un gravitante acierto académico que saludamos fraternalmente. Gracias. Gracias, embajador. Muchas gracias, embajador Maurtua. Gracias a los tres, en especial a don Hugo, por este aporte historiográfico que permite dar esa visión que muy poco se toca, ¿no? Como bien lo decía el embajador Maurtua, esa relación entre la historia y la diplomacia, que es fundamental, una herramienta fundamental para poder comprender en prospectiva y retrospectiva, pues los hechos, en este caso, la política exterior peruana, pues ha cumplido, ¿no?, con la Cancillería 200 años. Es un valioso aporte que, pues, en el marco de este 55 aniversario de inauguración del instituto, creo que, pues, ha sido una buena oportunidad para dar y divulgar esta obra. Que, bueno, como, no sé si Hugo quiere decir algo más, que pues está a la venta en la asociación. Y pues solamente me queda agradecerles por ser parte de este homenaje en nombre del embajador Harry Bellivan McBride, director del Instituto Raúl Porras Barrenechea, y de todo el equipo que compone el instituto. Sí. Esperemos que pues en un futuro nos podamos ver ya juntos en un evento, esperemos el próximo año, ¿no? Y además que el instituto, para que mencionar este detalle, está en obras, ¿no?, para hacer un trabajo de mantenimiento a la casa, pues, y entregarlo el próximo año, el 2021, renovado. Entonces, va a ser algo muy bonito que nos podamos volver a ver. Hugo, por favor, unas últimas palabras. Sí, bueno, antes que nada, pues mi gratitud a ti, por supuesto, amigo Ricardo, y a Juan, al embajador Óscar Maurtua, por sus tan generosas palabras y por la ocasión de reunirnos para conversar sobre este tema, ¿no? Al embajador Maurtua lo recuerdo de manera muy especial por el destacado desempeño que tuvo como viceministro y como canciller, ¿no? En realidad fue, en mi caso, la única vez en que pude estar, como se dice, en el centro de las decisiones de la Cancillería, lo cual fue una experiencia muy interesante, ¿no? Hasta ese momento había tenido experiencias, digamos, por decir así, más periféricas, ¿no? En las carpetas, ¿no? En el exterior también, pero claro, ver digamos, el centro de las decisiones es muy interesante, ¿no? Justamente por este tema que he planteado y que a mis amigos académicos, porque yo me muevo entre dos mundos, ¿no? El mundo de la diplomacia y el mundo de mis amigos académicos, ¿no? Con un carácter entrañable en ambos casos, ¿no? Pero a mis amigos académicos les molesta mucho que yo diga que el diplomático tiene una ventaja. El diplomático puede conocer la política tal cual es, la política tal cual es. No estoy hablando de la política en un sentido partidista, en un sentido chato. Estoy hablando de la política como lo entendió Aristóteles, ¿no? Como la gran actividad del ser humano, la más importante de todas, sin las cuales no podríamos existir, ¿no? Las decisiones que marcan el rumbo general de todos, ¿no? Entonces, la profesión diplomática permite no solamente conocer la política exterior, obviamente, sino cómo se genera. Y la política exterior se genera en la política interna. O sea, en otras palabras, el diplomático tiene un mirador tanto de la política interna como de la proyección de los intereses internacionales del Perú. Y entiende la política en un sentido mucho más exacto de lo que podría entenderse en un gabinete académico, ¿no? Yo he tenido grandes polémicas, digamos, con mis colegas académicos sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo, uno de muchos vinculado a la política exterior, el contrato Grace, que he estudiado hace poco a propósito de un artículo que hizo sobre González Prada, ¿no? El contrato Grace, pues, es considerado como un oprobio, ¿no? Un oprobio, ¿no?
Claro, los estudios académicos, entre ellos mi queridísimo amigo Alfonso Quirós, a quien extraño mucho, gran historiador, ¿no? Gran amigo, desde los años de la Católica, después en Nueva York, ¿no? Cuando coincidimos, él como académico, yo en Naciones Unidas, él mencionaba, destacaba el contrato Grace, los aspectos que tuvo de corrupción. Claro que los tuvo, por supuesto. O sea, ¿qué gobierno peruano, por más puro que haya sido su cabeza, no ha tenido casos de corrupción? Pero el punto no es ese, ¿no? El punto es, ¿la firma del contrato Grace fue favorable en el largo plazo para el Perú o no? ¿Permitió la reinserción económica del Perú o no? ¿Fue una expresión de la dominación británica sobre el Perú o no? Esas son las preguntas fundamentales. Y esas preguntas se me parecen a mí porque soy diplomático, porque puedo ver, como se dice en inglés, el big picture, ¿no? Y no, claro, estoy en que aquí está la carta en la cual Grace le da relojes de oro a tal congresista, ¿no? Y por lo tanto todo el contrato Grace es una suma de cochinadas, de corrupción y no vale nada, ¿no? Entonces, es la dimensión de la política tal cual es, ¿no? Que es una política sumamente compleja y donde cuenta la suma y la resta. Esa es la clave. Lo importante es la suma y la resta. Por ejemplo, de la 1 se podrán decir muchísimas cosas, tuvo defectos y virtudes como todo político, pero ¿quién niega que no fue pues un hombre absolutamente honesto y que lo extrañamos, ¿no? Lo extrañamos por su calidad como persona, ¿no? Sobre todo a la luz de lo que ocurre ahora, ¿no? ¿No es cierto? O sea, digamos, esa visión de largo plazo, esa capacidad de comparar, de ver la suma y la resta, o sea, ¿qué predomina, lo malo o lo bueno? Eso es trabajo diplomático, trabajo político, ¿no? Y eso los académicos no lo tienen muy desarrollado y ha sido, repito, motivo de muchas polémicas muy, por supuesto, civilizadas y entre amigos, ¿no? Con mis amigos académicos. Pero sí reconozco que la academia diplomática me ha permitido esa visión política, ¿no? Y otra cosa también, comprender que la dimensión internacional es una dimensión que tiene sus propias reglas. Eso es algo que es lenguaje chino para el 99% de los académicos peruanos, por no decir del peruano promedio, ¿no? Para el peruano promedio es sánscrito, ¿no? Más que chino, sánscrito. El tema es que la dimensión internacional, que es una dimensión poderosísima para explicar lo que pasa en el Perú, poderosísima, ¿no? Comenzando por el precio del cobre, ¿no es cierto?, que marca el destino económico y político del Perú, es una dimensión que no es destacada, ¿no? Y las reglas de juego de la vida internacional tampoco se entienden. Tampoco se entienden. Cuando uno quiere explicar a un académico que llega a Naciones Unidas y se encuentra que el mismo problema, léase, por ejemplo, la cuestión palestina, por ejemplo, es leída de maneras absolutamente diferentes por chinos, rusos, americanos, israelíes, sirios, ¿no?, peruanos, ¿no? Uno se da cuenta de lo compleja que es esa dimensión. Y además, el hecho de la ausencia de un poder regulador, ¿no?, que impide, digamos, tener consensos. De hecho, Naciones Unidas solo funcionan cuando los 4 miembros, los miembros permanentes, perdón, los 5 miembros permanentes se ponen de acuerdo, ¿no? Solamente en esos casos. Por momentos, o yo diría, por lo menos fue mi impresión, las Naciones Unidas son una inmensa torre de Babel. Es una inmensa torre de Babel, ¿no?, que refleja la complejidad de ese mundo internacional, ¿no? Entonces, repito, el trabajo diplomático enriquece mucho al historiador, ¿no? Yo creo, como dije, no sé si lo escuchó embajador Maurtua, yo creo que si Porras, Loman, se hubiera quedado en la Católica y hubiera seguido trabajando sus documentos del siglo XVII como su maestro, Rubén Vargas Ugarte, el jesuita Vargas Ugarte, habría sido un Vargas Ugarte, es decir, un erudito, nada más que un erudito, pero no ese hombre universal, ese historiador universal que ubicó al Perú del siglo XVII
dentro de la gran potencia de la época era España, ¿no? ¿No? Eso es porque él tenía la dimensión internacional. Entonces, eso es lo que yo destaco de este trabajo, destaco la combinación. Por cierto, subrayo que la historia no es la única ventana para entrar a una visión original de la diplomacia. Otra ventana es, como ha señalado el embajador Maurto, el derecho internacional. De hecho, es la ventana que emplea, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no es cierto? O también, en otros casos, la economía internacional, ¿no? Ahora, la ciencia política, el estudio del Estado. Son diferentes ventanas que nos permiten ingresar con mayor riqueza a ese extraordinario campo de las relaciones internacionales. Bueno, amigos, no los quiero cansar más. Gracias por sus palabras, gracias por sus pensamientos, mi gratitud y espero que estemos siempre en contacto. Muchas gracias. Bueno, amigo. No sé. Chao, Juan. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.